crecimiento, por más ánimo para soñar, con más fuerza para lograr tus metas. Aquí te inspiramos a creer. Vamos por más con la motivadora, empresaria y host de En Ruta, Moraima Oyola. Bienvenidos al segmento Vamos por Más. Aquí estamos, bendito el Creador. Hoy es día feriado para muchos. Algunos están en casita, otros están en su trabajo, otros están haciendo las tareas del día, pero nosotros estamos aquí en vivo por ti, para ti. Y el tema en esta mañana es blindado. Le dije a Fernán, voy a decir blindado, porque yo estaba blindado, pero vamos a decirlo así, ¿verdad? Como a Fernán le gusta, blindado. ¿Y de qué estamos blindados? Vamos a escuchar ya mismito de qué trata este tema, no sin antes invitarte a que puedas compartir con nosotros un pedazo de esta alabanza. Estamos blindados de la protección de Dios. Escucha. Quiero vivir cerca de ti, que sea real el cielo en mí. Quiero escuchar los ángeles cantar a una voz. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy. Quiero estar cerca de tu corazón, amar tu palabra, escuchar tu voz y ver nuestros servos con vida otra vez, cantar a una voz. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy. Es tan gran yo soy, el gran yo soy. Es tan gran yo soy. La tierra tiembla ante él, los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes. Ninguna potestad, nada resistirá la presencia y el poder del gran yo soy. Nada puede resistir la presencia del gran yo soy, el poder del gran yo soy. Vamos de lleno. ¿Sabes lo que significa estar blindado? Blindado es estar protegido. Es que estás provisto de una envoltura muy sólida que protege de los choques, de las acciones externas, de los factores externos. Hoy yo te invito a que tú puedas blindar tu corazón, blindarlo de amor. Vamos, necesitamos gente que esté blindada de amor, necesitamos gente que esté blindada de fe, necesitamos gente que esté blindada de nuevas estrategias, necesitamos gente que esté blindada de unción, gente que esté blindada de compasión. Y yo quiero comenzar diciéndote que también necesitamos estar blindados de fuego. ¿Sabes por qué? Porque el fuego no hay quien lo congele, el fuego no se congela, el fuego quema lo frío. El fuego quema lo que está inerte, así que blíndate de fuego, que sea del fuego de Dios en esta mañana, para quemar aquellas cosas que no funcionan. Y sabes, blindar tu corazón tiene que ser urgente para que no vuelva a ser herido. Blinda tu corazón para que no sea herido,
para que no sea compungido, para que no esté deshecho, para que no esté roto. Nosotros no podemos vivir complaciendo a todo el mundo, por eso hay que blindar el corazón. No podemos vivir complaciendo a todo el mundo, tienes que valorar tu propia opinión, mi gente. Hay personas que viven complaciendo a todo el mundo y dejas a un lado tu opinión. ¿Qué opinión tú tienes sobre ti? ¿Qué opinión tú tienes sobre tus proyectos? ¿Qué opinión tú tienes sobre tu futuro? Blíndate, vamos, de tu opinión. Y no vivas complaciendo a los demás lo otro. Debes tener una buena relación contigo. Yo he visto gente que tiene buenas relaciones con todo el mundo, menos con ellos. Y se tratan mal, se abandonan, se golpean, viven maltratándose, hiriéndose. Según tienes buenas relaciones con los demás, tú tienes que blindar tu corazón para tener una buena relación contigo. Reta tus límites. Hay límites que nos retan a nosotros y nos detienen. Reta tú a tus límites y dile, ya no volverás a limitarme. Hoy yo blindo mi corazón de estrategias, de cosas buenas para seguir hacia adelante. Cuida tu salud emocional. No seas un archivo donde todos guardan pasado. Mejor sea una trituradora de papeles que ya no sirven. Yo tengo una trituradora en la oficina y me encanta sentarme a ver cómo se trituran los papeles. Me encanta ir con documentos y triturarlos. Yo tengo mi corazón blindado para triturar lo que no funciona. Y una de las características que me distingue es esa. Yo sé triturar lo que no funciona, lo que duele, lo que hiere, y decir, aquí no ha pasado nada. Seguimos para adelante, ¿sabes? Tenemos que estar blindados de gente que nos motive. Rodéate del que te motiva, vamos, del que te impulsa a ser mejor. Rodéate del que te arranca una sonrisa. Rodéate del que aunque tú cometas errores va a estar ahí. Rodéate de gente que te apasiona por dentro. Gente que tú digas, wow, yo sé que si yo lo llamo va a estar para mí. Rodéate de gente, blíndate de gente que te desafía el crecimiento. Ya no somos niños, se nos cayeron los dientes hace rato y tenemos que estar blindados con colmillos, dispuestos a atacar lo que no funciona. Y alguien que estaba bien blindado era Pablo. Voy a traer un ejemplo de Pablo. Ustedes saben que Pablo pasó por diferentes circunstancias. En un momento dado cuenta la Biblia que pasó por un naufragio con diferentes personas, donde la nave se hundió, donde todo se perdió. Eso lo hemos hablado varias veces aquí, donde las pertenencias se perdieron, pero un ángel le visitó y le dijo, ni una sola vida va a perecer, ni una sola vida. Pablo estaba blindado de fe. Aunque se pierda lo que se pierda, mi corazón está blindado de fe y ni uno de ustedes se perderá. ¿Te atreves tú a blindarte de fe? Hablarle a los tuyos y decirle en esta mañana, ninguno de nosotros nos vamos a perder. Ninguno del trabajo se va a perder. Vamos, blíndate de amor, blíndate de compasión. Entonces, no quiero detenerme en lo de naufragio. Es que cuando Pablo sale de esa situación difícil, se encuentra con lo siguiente. Hay una serpiente que trata de morderlo o lo muerde. Entonces la gente que está alrededor sabe las consecuencias de ser mordido por una serpiente. Pero cuando tú estás blindado del poder y la autoridad de Dios, ese es otro punto que quiero hablarte. Blíndate de la autoridad de Dios. Cuando aquella serpiente se le pega a Pablo, dice la Biblia, wow, que muchos esperaban quizás un Pablo caer, quizás un Pablo morir, quizás un Pablo desesperado, quizás un Pablo asfixiado, porque se creía que cuando una serpiente moría lo que te quedaban eran minutos, poco a poco se te cortaba la respiración hasta morir. Sin embargo, Pablo estaba blindado de una unción y una autoridad. A mí me parece que Pablo ya había pasado por muchas circunstancias que lo habían blindado de fe. Yo no sé de qué tú necesitas blindarte en esta hora. Yo lo único que sé es que la unción quema, la unción mata, la unción destruye. Así que Pablo dijo, en serio, yo sobreviví al naufragio, sobreviví a las pérdidas. ¿En serio una serpiente va a venir a matarme? ¿En serio una serpiente se cree que puede conmigo? La serpiente podrá morderte, pero no te va a llenar de veneno. Sacúdete en esta hora. Dice la Biblia que Pablo se sacudió la serpiente. No permitas que te inyecten veneno. Vamos a blindarnos de autoridad de Dios. Sacude la serpiente, envíala al fuego. El fuego no se congela. El fuego
destruye. Otra persona que estaba blindada es un amigo que tengo, que pasó por un momento difícil hace un tiempo atrás. Yo traje a este chico cerrando el día a contar su testimonio. Este chico no estaba en pasos muy buenos, ¿no? En su juventud estaba con amistades que no tenía que estar. Se blindó de gente equivocada, porque según nos blindamos de fe, de unción, de fuego, de compasión, hay gente que anda blindada de personas que no te convienen. Este chico, escucha bien, mamá y papá. Yo quiero que tú subas ese radio para que escuches bien la historia de este chico. Este chico en un momento dado se puso a andar con malas amistades. Estas amistades estaban envueltas en narcotráfico y lo citaron a un lugar. Citaron a este chico a un lugar porque allí iba a haber una transacción, pero él no sabía exactamente qué iba a estar pasando allí. Pero su mamá, como estaba blindada del poder de Dios, como estaba blindada de la revelación de Dios, como estaba blindada de estrategias, porque las mujeres cargamos estrategias. Donde hay una mujer de rodillas hay una nube. Donde hay una nube está la gloria de Jehová. Así que, mujer, tírate de rodillas en esta mañana y blíndate de estrategias. No le pelees a tu hijo. No le pelees al que está a tu lado. Tírate de rodillas, porque lo que se muere de pie se levanta de rodillas. Te lo voy a repetir: lo que se muere de pie se levanta de rodillas. Aquella mujer se fue de rodillas porque sentía que a su hijo algo le iba a pasar ese día. Sentía que su hijo estaba en peligro, se tiró a orar, lo llama y él le dice: mami, todo está bien, voy camino a una gestión. Pero la mamá sabía que algo no andaba bien. Ese día entraron varios matones, acribillaron. Esa masacre salió en primera plana, en El Nuevo Día, en El Vocero, en todos los periódicos del país, en todas las noticias salió ese muchacho en primera plana, porque fue el único sobreviviente de esa masacre. El único, por cuanto había una mujer blindada de fe de rodillas. La fe es capaz de que se cree lo que no se crea, de que exista lo que no ha existido, de que se abra la puerta que otros cerraron. Aquella mujer estaba orando por su hijo en aquella habitación, y lo que el hijo no sabía era que mientras masacraban a sus amigos, no quiero sonar gráfica por si hay niños pegados, conectados, pero cuando fueron a investigar la escena, los mismos policías tenían que salir a reponerse porque habían cuerpos por todas las paredes. Pero a aquel muchacho le dispararon, lo dieron por muerto. Cuando lo dieron por muerto, él trata de levantarse poco a poco, pero aquel chico, voy a hacer un alto aquí, aquel chico no tenía buena relación con su padre, con su papá no tenía buena relación. Se pasaba discutiendo con él porque el papá le daba consejos y a él no le gustaban los buenos consejos. Así que mientras estaban acribillando a aquellos que estaban allá, la voz comenzó a regarse, la gente comienza a llegar, los malhechores corren, y uno de los que llegó a la escena fue el papá del chico, el que no toleraba, el que él le decía no me hables, el que tenía la relación lacerada, pero no le permitían entrar, se quedó afuera. Así que en el momento en que el chico estaba a punto ya de levantarse, todavía quedaba un asesino dentro. Cuando se dio cuenta que todavía él tenía vida, le disparó en el centro del pecho. Ahí él cae, pero aún así no muere. Aquel asesino sale corriendo, llega a la ambulancia, llegan las ayudas y su padre entra a la ambulancia para acompañarlo al hospital. El papá dice que él veía el corazón porque el disparo fue en el pecho. El papá puso las manos en el pecho del hijo, comenzó a apretarlo porque aquel hombre estaba blindado de amor. Yo no sé cuántas veces te han rechazado. Yo no sé cuántas veces te han dicho no me hables más. Yo no sé cuántas veces han tirado una raya y te han dicho de aquí tú no pasas. Yo no sé cuánto dolor hay en tu corazón por algo que te dijeron que no era lo que tú querías escuchar, por algo que quizás te dolió y has vivido encerrado durante estos días. Levántate, ya no más encierro. Blíndate de autoridad, levántate una vez más. Así que aquel papá olvidó el rechazo de su hijo. Olvida el rechazo, no te llega a ningún lugar, no te lleva a ningún lugar seguro. Olvida el dolor, no te lleva a lugares seguros. Así que papá olvidó el rechazo de su hijo. Aguanta su corazón hasta llegar al hospital. El mismo que fue rechazado fue el mismo que aguantaba el pecho de su hijo para que no muriera. El amor
Oye, yo siempre digo que el amor no tiene cura, pero el amor todo lo cura. El amor no tiene cura, pero el amor todo lo cura. Hay gente que ama aunque no lo amen. Hay gente que ama aunque te digan yo no te amo. Hay gente que ama aunque diga ya yo no voy a estar ahí. Hay gente que sigue amando incondicional, porque el amor no tiene cura, pero todo lo cura. Cuando va con las manos en el pecho, aquel muchacho logró salvarse, pero estuvo meses en el hospital, perdió parte de su rodilla, tuvo muchas pérdidas a nivel corporal, pero se fue levantando. Hoy le sirve a Jesús, es un evangelista que lleva la palabra y está blindado de palabra para poder darle a otros. ¿De qué estás blindado tú en esta mañana? ¿Qué necesitas tú en esta mañana para salir a hacer lo que Dios te ha pedido que tú hagas? Por último, te quiero decir, necesitamos blindarnos de orgullo. Yo estoy blindada de orgullo. Si dejaste morir el orgullo, y no es el orgullo malo, es el orgullo que sentías cuando llegabas a tu trabajo. Siéntete orgulloso de lo que tú haces, de lo que tú llevas a otro nivel. Siéntete orgulloso de las opiniones y las ideas que tú eres capaz de aportar. Siempre hay una razón por la cual sentirnos orgullosos. Que te reprochen todo lo que quieran, pero que nadie reproche que sentías orgullo de llegar a tu trabajo. Nos volvemos incompetentes cuando no estamos dispuestos a regresar al orgullo que nos daba llegar a la casa de Dios, al orgullo que nos hablaba, nos daba el hablar de Dios. Nos perdemos en las frustraciones, de la vida, y se nos olvida el orgullo con el que firmamos el contrato y empezamos un nuevo trabajo. Se nos olvida el orgullo con el que contábamos a todos con quienes trabajábamos. Yo cuento con un orgullo con quien yo trabajo. Cuando yo hablo de Fernández Juan, lo hago con orgullo. Cuando hablo de gente que amo, lo hago con orgullo. Sí, yo trabajo con fulano. Sí, yo tengo relación con fulana. Sí, ella es mi amiga. Lo hago con un orgullo. ¿En qué parte te frustraste? ¿En qué parte perdiste el orgullo que ya no hablas de ese que está contigo? Vamos. Si no encuentras mejoría y te sigues sintiendo perdido, sigue empujando hasta descubrir el gigante que hay en ti. Suéltalo, sácalo, vive atrapado dentro de ti. Siéntete orgulloso de quien tú eres y de lo que puedes aportar. Bate las alas para un nuevo vuelo. Afila los colmillos para un nuevo ataque. Blíndate para el ataque. Quiero aprender de todo menos a rendirme. Hoy en esta mañana, yo quiero aprender de todo menos a rendirme, y por eso estoy blindada hoy. Quiero aprender a ser más compasiva. Quiero aprender a identificar lo que me detiene. Quiero aprender a amar a aquel que me hiere. Quiero aprender a vivir agradecida de lo que tengo. Quiero aprender a ver la belleza de lo que me rodea. Quiero aprender a perdonar al que me rechaza. Los que están dispuestos a crecer no aceptan diálogos derrotistas. Los que están dispuestos a crecer no aceptan enojos pasajeros. Los que están dispuestos a crecer no aceptan difamación ni ofensas. No aceptan errores que otros quieren venir a recordarte. Aprenden a pedir perdón. Hay gente que aunque ahora mismo esté confundida sin saber a dónde ir ni qué hacer, yo tengo una palabra para ti. Blíndate de autoridad, blíndate de poder en esta mañana, y aunque te sientas perdido y confundido, celébrate. Nosotros procuramos caminar millas cuando hay gente que hoy está celebrando porque pudo levantarse y caminar centímetros. Esto no tiene que ver con las millas que tú corras. Esto tiene que ver con los centímetros que estás dispuestos a caminar. Hay gente que lo que puede caminar es 1 centímetro, 2, 3, 4, 5, porque una enfermedad lo paralizó. Tú que puedes correr millas, blíndate de coraje y vuelve a correr. Con esto termino para abrir las líneas. Aunque ahora mismo estés confundido sin saber a dónde ir ni qué hacer, no importa en el rincón más profundo que te escondas, allí yo voy a estar, te dice el Señor. En estos días, las situaciones de la vida nos llevan a escondernos, nos llevan a no querer salir, nos llevan a no querer expresarnos, nos llevan a analizar, pero nos llevan a crecer. Si tú estás escondido en un rincón, que sea para crecimiento. Yo creía que yo estaba escondida, pero el Señor me dio esta palabra en medio de mi escondite.
Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, Señor, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste. Wow. ¿Dónde estuviera hoy si Él no me hubiese rodeado? Sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es que no lo puedo comprender. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado, allí estás tú. Si tomara alas del alba y habitara en el extremo del mar, ahí estás tú. Aún allí me va a guiar tu mano y me asirá tu diestra. ¡Wow! ¿A dónde huiré de tu presencia? Blíndate de presencia de Dios. Blíndate de su compañía, de su amor, y eso ahogará la soledad. En los pocos minutos que me quedan, 993-9700, 993-9700. Sabemos que hay mucha gente que se levanta tarde, pero en esta mañana quiero hablar con los que ya están despiertos, que me puedan decir: hoy yo me blindo de amor, me blindo de perdón, me blindo de presencia de Dios, me blindo de la unción de Pablo, que la serpiente lo mordió, pero no le pudo enterrar su veneno. Me blindo de la fe de la madre de Junito, que se tiró de rodillas y no murió masacrado y vive testificando. En ruta, muy buen día. Muy buenos días. Adelante. Dios te bendice, Moraima. Realmente escucharte, ya esto es por 2 ocasiones. Wow. Que has traído a mi vida una palabra tan hermosa, wow, una gracias. palabra de aliento, una palabra de valentía. Te lo agradezco tanto y le agradezco al Señor que te use de esa manera tan hermosa. Gracias. Llegas a mi corazón, llegas a mi mente, a mi vida, cambias mi actitud. Ya es la segunda vez que me ocurre. Wow. Me levanto con un poco de preocupación por asuntos, ¿verdad?, que son retos profesionales. En este momento tengo un reto profesional bastante complejo, pero cuando te escucho, ese reto se minimiza tanto que no me importa ya, porque tengo derecho a equivocarme, yes, pero no yes, a rendirme. Yes, eso, wow. Me encantó. Tengo derecho a equivocarme, pero no a rendirme. Que se rindan las tinieblas. La luz disipa las tinieblas. Gracias por tan lindas palabras, mi amor. Me llegan al alma. Muchas gracias. En ruta, muy buen día. Saludos, buen y bendecido día para todos. Eso, saludos, mi amor. Moraima, qué felicidad, porque yo iba exactamente haciendo una oración por el camino, dándole gracias a Dios por todas las oportunidades que me da. Y llevo un mes de casada y ha sido de crecimiento, y yo identifiqué que tengo que hacer unos cambios en mis comportamientos, y efectivamente estaba diciendo que la palabra de Dios me iba a ayudar adicional a lo que yo haga también, los dos juntos, accionando juntos. Y cuando enciendo la radio, estabas con esa palabra que me llenó más. Wow, qué lindo, qué bueno. Pues que tengas un feliz matrimonio y ojalá se blinden de fe para soportar los tiempos malos. Las muchas aguas no podrán apagar ese amor, así que sigue hacia adelante creyendo que estás blindada de fe y autoridad. En ruta, muy buen día. Buen día, Dios le bendiga. Dios te bendiga más. Mira, Moraima, no me voy a rendir. Voy a seguir orando por mis familiares que no han venido a los pies de Cristo, y por mi hijo. Y seguiré orando y no me voy a cansar. Me identifiqué tanto porque lo llamo, le doy consejo. Ay, mami, no siga. Y yo, no importa, voy a seguir orando porque yo sé. Y cuando estoy en la iglesia, yo miro a la puerta y yo digo, por ahí vas a entrar. Eso es. Dentro de mi corazón, yo digo, por ahí yo los voy a ver entrando. Y en el nombre de Dios, así va a ser, en el nombre de Jesús. Muy Dios bien. te cuide. Sacude todo miedo, sacude todo temor y envíalo al fuego como hizo Pablo con la serpiente. No hay tiempo para más. Yo me despido, no sin antes decirte: sigue buscando lo perdido, blíndate de protección divina y sigue buscando lo perdido, sin hablar, sin hacer ruido. El amor no habla, el amor no hace ruido, el amor no entorpece, el amor no daña. Nadie tiene que saber lo que tú llevas por dentro. Blíndate de ese amor, aunque lleves cosas por dentro. Sorprende a todos con tu firmeza, aunque cuando se cierre la puerta de tu habitación llores
sin consuelo. Pero te felicito. Me siento orgullosa de ti porque te levantas cada mañana. Si te levantaste hoy significa que caminar y levantarse cuando uno quiere estar tirado en una cama me convierte en un valiente. Blíndate de valentía en esta mañana. Vamos por más. Aún hay más. Les amo. Bendiciones.